somos bendecidos de vivir en abundancia también, entonces pues podemos darle amor y cariño y atención al pequeñín. Ahorita más bien mi esposa salió un segundito, entonces estoy solo en casa. Tengo un poquito menos de bulla de lo que normalmente tengo aquí. Bueno, bueno, y me alegra. Bueno, Daniel, primero que todo, agradecerte por aceptar esta invitación a ser parte de estos seminarios virtuales. Siempre es un gusto, pues, compartir con usted y, pues también escuchar todas esas cosas buenas e interesantes que normalmente tenés para contarnos. Y pues muy contento también porque este trabajo que hemos venido realizando realmente ha trascendido fronteras y normalmente tenemos audiencia de muchos países a nivel mundial. Tenemos una muy buena acogida, por ejemplo, en España, en Chile también nos ven y nos escuchan bastante, de Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala. O sea, normalmente ya tenemos bastantes personas que nos siguen activamente en todas estas transmisiones y bueno, también eso por este lado nos pone contentos porque todo este trabajo y este esfuerzo que estamos realizando pues trasciende y obviamente la información y en este caso como bueno, hablábamos en la mañana, a mí particularmente este tema tuyo siempre me ha gustado muchísimo, me parece muy interesante, así que muchísimas gracias por aceptar, por compartir con nosotros y bueno, no te robo tiempo. Listo. Vos me decís si yo soy el que puede compartir la charla. Vamos a ver, Correcto. Share Computer Sound, sí, 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 Optimize for Clip y vamos con Share. Decime, ¿qué tal me veo? Vos sos el que me dice cómo se ve todo esto. Bueno, la presentación se ve muy bien, usted más o menos, pero Bueno, pero no es le que vamos no a hacer puede, nada no a puede. esto, ¿verdad? Ya cosas que no podemos solucionar. No, en este momento estamos viendo la pantalla, la presentación completa. Ok. Yo simplemente me voy a silenciar por acá, voy a dejar mi pantalla abierta, siempre me vas a estar viendo a Pregunta, José, mí. antes de que te vayas, ¿cómo funciona la dinámica? ¿Tenemos preguntas en vivo o tenemos preguntas hasta el final? ¿Cómo lo estás manejando? Bueno, normalmente siempre vas a ver en la parte inferior donde aparecen los cuadritos de preguntas y Ajá, el Q&A. respuestas. Ah, sí, ahí siempre cuando alguien nos escriba y demás, vos vas a ver ahí una señal, una alerta que te dice, digamos, quién está escribiendo y cuál es la pregunta. Ya realmente depende de usted. Normalmente estamos tirando las preguntas al final, pero depende de usted específicamente si quiere hacerlo a mitad de camino para, por si ves que aplica, digamos, contestarla en ese momento y si no la podemos dejar para el final, pero para el final siempre se abre ahí el debate y vemos preguntas, Listo. porque vos ves ahí, Sí, de hecho acabo de ver un comentario de Erickson Montiel directamente desde Costa don Rica. Erickson, ¿cómo estás? Erickson, un abrazo y en efecto, viva la liga. El domingo pasado hubiera sido el clásico en la Catedral del Fútbol. Así que es de las otras cosas que nos privamos ante las circunstancias que estamos actualmente. Todo el mundo ve bien la pantalla, así que se ve bien, no se bloquea nada, a pesar de que tengo aquí las preguntas chiquititas, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, ahorita sí se está abriendo. Cerrate ese cuadro un momento. Ahí, Ahora listo. sí, sí. Ok. Normalmente Y nunca ha pasado, pero no sé por qué ahí ahorita está saliendo. es que yo creo que lo tengo en modo gigantesco, entonces no pasa nada, pero ahí Ok. estamos. Bueno, listo. Ok, Entonces me entonces, conecto, escucho listo. el audio y aquí nos vemos. Claro, con gusto. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla con mucho gusto. Aquí tengo el panelito en chiquitito para ver cómo respondemos las preguntas que pueden ir saliendo. Em, Poniéndonos un poquito en contexto de la charla, una de las cosas que hemos notado, yo tengo un laboratorio dental, el laboratorio está en Costa Rica, se llama Milling Data Technology, lo fundamos hace ya 7 años, fue un laboratorio que se fundó únicamente para hacer CAD/CAM, no hacíamos nada manual, y conforme fuimos teniendo clientes y gente que se fue interesando en nuestro trabajo, encontramos que existe un vacío de conocimiento importante en el manejo de algunos materiales, en unos materiales más que otros. En el caso moderno, la mayor cantidad de interrogantes que tienen los colegas es en el caso del circonio. ¿Por qué en el circonio? Porque si ustedes toman en consideración que toda una generación como la mía tenía solo dos opciones, teníamos
opciones, bueno, en realidad tres, tenías opciones completamente metálicas que por motivos estéticos no estábamos aplicando. Y después teníamos opciones, el famoso libre metal, ni siquiera teníamos nombre, lo que se hacía en Costa Rica era el Inceram. Entonces, vamos a ver. Gracias, Hochi. Entonces teníamos libre metal, que era el famoso Inceram, que tenía sus particularidades, que ya dejamos de utilizarlo ante la cantidad de fracturas que teníamos cuando se utilizaba en el interior, en posterior, perdón. Y teníamos pues el famoso metal porcelana. Metal porcelana, todos sabemos cómo se maneja, cómo se tiene que hacer la parte clínica, cómo ver la parte de laboratorio y analizar una serie de cosas. Pero tenemos una generación como la mía, que yo ya no soy precisamente completamente joven, ya tengo 39 años, casi 40, son 16 años de ejercer ya la profesión, que no fue educado con circonio en el mercado o como una opción de laboratorio. Ni siquiera teníamos IMAX o disilicato de litio en su momento. Entonces, conforme el circonio va tomando, pues va abrazando el mundo, porque ha sido una opción que se volvió muy popular, que tiene una serie de ventajas importantes. Ese grupo de poblacional que no tuvo la información de formación académica del material como tal, es un grupo que lo único que hace o que comúnmente hace es preguntarle al técnico dental qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y deja esa parte que debería ser un manejo clínico para el odontólogo del otro lado completamente. No digo que el técnico dental no tenga que saberlo, pero es una responsabilidad que desde el punto de vista legal y clínica recae sobre nosotros. En nosotros, en nuestro laboratorio, pues cada vez que nos preguntan, con mucho gusto los guiamos y intentamos establecer un protocolo y tenemos unas hojitas que les mandamos para que la gente sepa cómo se tienen que hacer las cosas. Y tenemos la bendición que dos de los socios fundadores, que somos mi persona y el doctor Lucas Gil, que ambos somos prostodoncistas, pues conforme vamos adquiriendo nuevos conocimientos en diferentes congresos y demás, pues vamos intentando guiar a nuestros clientes, que son, pues siempre hay clientes que son constantes con nosotros, hacia el manejo de los materiales como tal. Entonces, la charla se ubica en el marco de que el circonio es un material relativamente nuevo, no tan nuevo, pero por lo menos en Costa Rica su uso se masificó de unos años para acá, en donde su uso, su manejo y sus cuidados no son manejados desde el punto de vista teórico por la totalidad de los odontólogos y de mis colegas. Entonces, pensando en esto, es que la charla nace. Esa charla originalmente fue una charla que se hizo de 15 minutos en Odontotalk, así que un saludo a Adrián. Adrián, curiosamente, lo conocí saliendo del estadio de Liga Deportiva Alajuelense. Ahí nos conocimos, nos vimos, nos presentamos mutuamente y ahí salió esta invitación, que fue una charla que dimos el año pasado. Pero la charla daba para mucho más. No revisamos literatura, no la comentamos, no vimos una serie de datos importantes debido al formato completamente comprensivo. Entonces, pues la presentamos ahí y poco a poco ha ido cambiando, ha ido evolucionando conforme ha ido saliendo nueva información. Cosas que tenemos que tener claro. No hay nada como el oro. Estas son unas incrustaciones, son recién cementadas. Si ustedes pueden ver, aquí está donde estaba el clamp. Yo procuro hacer la cementación lo más aislado posible, pues presenta una serie de ventajas, sobre todo en el caso que hablamos de oro, pero este tipo de restauraciones son restauraciones que al día de hoy no han sido superadas y eso lo tenemos que tener claro. Lo que pasa y lo que sucede es que es muy simple tener un paciente de 70 años que ya tiene incrustaciones de oro, que fueron realizadas en el año 81, tal vez hace 40 años, y que cuando uno pasa el explorador entre el margen del oro y el margen de esmalte, no se nota una interfase. Es muy fácil decirle, vea, doña Julia, usted tiene toda su boca repleta de incrustaciones, tenemos que hacer una nueva incrustación, ¿qué le parece si utilizamos oro? Es muy simple. Pero si tenemos un paciente de 23 años, que es su primera restauración, decirle que el oro es lo mejor que existe desde el punto de vista de adaptación y desde el punto de vista de durabilidad según los estudios científicos es un poco complejo. Entonces, evidentemente surgen una nueva serie de opciones. Las opciones, pues como les mencioné, se empezó con Inceram, después vino el famoso IMAX. Este es un onlay de IMAX reponiendo una cúspide. Eso fue de mis primeras incrustaciones hechas en la residencia, en el posgrado, que tenía una serie de ventajas y las ventajas principalmente, pues evidentemente buscando estética, tenía la ventaja de que eran restauraciones que utilizando las técnicas adecuadas y los protocolos adecuados teníamos procesos de adhesión y empezábamos a tener comportamientos de monobloque y buscando los nuevos conceptos de biomimética dentro de las posibilidades que teníamos en esos momentos.
Posteriormente, a lo largo de la historia, por lo menos odontológica, empiezan a salir lo que es el circonio. Y hay toda una serie de palabras y diferentes términos que se utilizaron en nuestra profesión, como es, bueno, el circonio, el óxido de circonio, el silicato de circonio, el, el, el partial stabilized zirconia, el YTCP, y todo lo que queramos en su momento. Todos tenían una serie de particularidades y lo que fueron buscando a lo largo del tiempo es resolver los problemas que iban saliendo conforme se iban presentando. ¿Por qué? Porque el circonio es uno de estos materiales que originalmente tiene la particularidad que primero sale al mercado y en el mercado empieza a probarse. Empezamos a notar que tenemos ciertas falencias y empezamos a tener una serie de problemas con el material porque no lo conocíamos bien o porque estábamos creyendo que era igual que un metal porcelana o que simplemente creíamos lo que la casa fabricante nos decía que era. Y ustedes podrán comprender que todas las casas fabricantes dicen que sus materiales son lo máximo y que se pueden utilizar en todas las circunstancias habidas y por haber, y pues tenemos claro que eso no sucede. Lo que sí tenemos que entender es que desde el punto de vista odontológico, y eso es una clasificación odontológica que tenemos que enmarcarnos en ese sentido, es que tenemos diferentes materiales y dentro de los materiales porcelanosos, ¿no?, llamémoslo de esa forma, tenemos que tener claro que el material, mientras más opaco, es más resistente. Y hablemos de opacidad como mientras más feo, más duro va a ser. ¿Okay? Esa sería la traducción. Tenemos otros materiales que tenemos que mientras más translúcidos, pues más frágiles o menos resistentes van a ser. Entonces, si hablamos de los materiales clásicos que tenemos aquí, tendríamos que los materiales más opacos van a ser el IMAX monolítico. Por ejemplo, tenemos un LT, por ejemplo, que sería un Low Translucency, o podemos hacer un IMAX con cutback que ya tendría porcelana feldespática, o hacer un núcleo de IMAX con feldespato, o tener un Inceram, que sería la infiltración con la barbotina y todo el asunto, y el filtrado de vidrio. Y después tenemos el feldespato puro, que ¿por qué nosotros no utilizamos el feldespato puro en absolutamente todas nuestras restauraciones? Porque a pesar de que es el material más estético, más agradable y que tiene más características de translucidez y de mimetizar las características ópticas del esmalte, no soportan las fuerzas masticatorias como nosotros quisiéramos que las soportaran. Entonces, eso es una particularidad. Pero todos estos materiales, y esto es un resumen, vamos a ver, minimizando la cantidad de información que tenemos y la cantidad de opciones que tenemos en el mercado, o que teníamos inclusive, tenemos que tomar en cuenta que todos estos son materiales que tenían una fase cristalina y una fase vítrea. Todos los materiales porcelanosos van a tener siempre una fase cristalina, que la fase cristalina es la que da la resistencia y entiéndase relacionado con la opacidad, nuevamente según la diapositiva. Y tenemos las porcelanas que tienen una alta fase vítrea. Y la fase vítrea, de nuevo, sería la parte hermosa ligada a la translucidez y de nuevo a mimetizar el esmalte que nosotros queremos copiar. Dicho esto, aparece de repente el circonio. Y el circonio es un material que tiene una serie de particularidades que inicialmente es un material que tiene únicamente un comportamiento cristalino, entiendes, era muy resistente. No hay una fase vítrea per se dentro del material. Entonces teníamos materiales que eran muy opacos, muy feos, horrorosos. Con la particularidad que esos materiales feos, horribles y horrorosos se pudieron utilizar como un núcleo. Entiéndase, el análogo a utilizar la cofia metálica. Y esa cofia metálica, en lugar de tener que opacarla para que sobre eso pusiéramos porcelana y tuviera características estéticas adecuadas, lo que tenemos es más bien un núcleo de circonio que se colocaba una porcelana adecuada, por lo menos teóricamente, sobre este, y pues hacíamos lo mismo que hacíamos antes. Entonces, esos son resultados estéticos que podríamos tener. ¿Cuál fue el problema que teníamos? Y de nuevo, enmarcándonos, y puede que hay gente que nos esté viendo de otras latitudes, pero enmarcándonos en el contexto, tenemos la particularidad que teníamos una serie de problemas. Y eso es una serie de problemas ¿en qué? En que el circonio es un pésimo conductor térmico. Y la porcelana es un conductor térmico que, si bien es cierto, no es tan bueno, pues tiene diferentes formas de transmitir la temperatura. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando metíamos nuestras cofias con la porcelana feldespática al horno desinterizado, teníamos la particularidad que esa porcelana se convertía en fase vítrea, bajaba caliente, y una vez que empezaba a bajar, la velocidad en que se enfriaban los dos materiales no era compatible. Por ejemplo, cuando hacemos metal porcelana,
el núcleo sube junto con la porcelana feldespática, esta porcelana baja y cuando baja, el metal se enfría rápidamente y entonces hay una contracción térmica y la porcelana, una vez que eso se enfría, sigue caliente, se continúa enfriando, continúa enfriando y entonces tenemos una retención mecánica de esa porcelana feldespática. Imaginémonos que es una mano, no sé si están viendo el video, es una mano que sostiene y que agarra perfectamente el núcleo. Entonces el núcleo metálico tiene unión de dos tipos con la porcelana feldespática. Tiene una unión mecánica a través del coeficiente de expansión térmica y tenemos una unión química a través de los óxidos que tiene la porcelana que se van a terminar uniendo al opaco que a la vez se unió sobre el metal que tenía capacidad de oxidación. Entonces, con el circonio no funciona de esa forma. El circonio subía con la porcelana feldspática, la porcelana feldspática vitrificaba y cuando empezábamos a bajar teníamos un circonio que se enfriaba mucho más lento que la porcelana inclusive. Entonces la porcelana ya vitrificó, ya endureció y el circonio todavía estaba caliente y al estar caliente estaba expandido volumétricamente. Entonces iba perdiendo calor y se hacía más pequeño. En el momento que se hacía más pequeño, entonces había una separación física entre la porcelana feldspática de recubrimiento y el núcleo interno. Esa es más o menos la circunstancia. Entonces, muchos de los técnicos dentales no manejaban muy bien el manejo de el enfriamiento de las restauraciones de circonio. Y tenemos que comprender que dentro de un laboratorio dental, que es un negocio, si usted tiene un solo horno y tiene que hacer un ciclo de enfriamiento de 45 minutos, entonces no es productivo hacer coronas de lo que antes llamábamos coronas de circonio, que en realidad eran núcleos con porcelana feldspática por encima. Había que producir más coronas, entonces se hacían los mismos ciclos de enfriamiento, se ponía a un lado la corona y en el momento que se ponía a un lado, entonces empezábamos a perder esa unión, porque no hay una unión química entre la porcelana feldspática y los núcleos de circonio. Entonces teníamos cosas como estas. Ustedes pueden ver aquí la cúspide donde se fracturó, donde quedó la parte interna del circonio expuesto. Quienes brincaron a este tipo de restauraciones decían, bueno, por dicha cuando se fractura se ve blanco. Pero habían fracasos reportados. Una vez que nos dimos cuenta de esto, pues teníamos que hacer ciclos de cocción diferentes, teníamos que tener muy claro qué es lo que íbamos a hacer en el laboratorio o que teníamos que pedirle a nuestro técnico. Y la literatura dice que las restauraciones de circonio a corto plazo, vamos a ver, a 3 años, que es básicamente este artículo que les traigo, que es uno de los artículos interesantes con respecto a sobrevivencia de circonio, es que el circonio bien manejado no debería tener problema, porque teníamos porcelana con un coeficiente de expansión térmico compatible con ese núcleo de circonio y pues teníamos tasas realmente altas, más o menos del 95.5, en el caso de los dientes anteriores del 100% incluso a 3 años. Entonces, esos son detalles que tenemos que manejar y tenemos que tener claro. Pero esto es, como dicen los americanos, by the book. Siguiendo las reglas, los ciclos de enfriamiento, utilizando porcelana que es compatible con el núcleo, ojalá de la misma marca y cosas por el estilo, pues está bien. Pero el grueso de la población del mundo no está haciendo eso. Entonces, básicamente, la conclusión de este estudio, que lo único que hace es ver, hacer una revisión sistémica de diferentes artículos de lo que hubo, digamos, comparando el éxito de porcelana sobre metal y porcelana sobre circonio. Entonces teníamos pues sobrevivencias adecuadas. Lo que pasa es que esto es, de nuevo, by the book. A nivel clínico y a nivel calle, llamémoslo de esa forma, en las clínicas privadas había una tasa pues un poquito mayor de fracaso. Y eso es lo que empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto lo voy a quitar. ¿Qué es lo que básicamente estamos haciendo hoy en día? Hoy en día estamos utilizando mucho material que llamamos monolítico o bien estamos haciendo lo que en Costa Rica, y no sé por qué lo llamamos de esa forma, es con frente estético, entiéndase, colocar porcelana feldespática por el vestíbulo, la parte vestibular de las coronas. Entonces, por ejemplo, este caso era Doña Mónica. Doña Mónica tenía un puente de metal porcelana que iba del 2.1 al 2.3, el puente se fractura porque ambas tenían caries, quedamos con raíces y así es como llega sonriendo. Colocamos 2 implantes dentales en su posición respectiva, hacemos un análisis de lo que el paciente tenía y le dijimos cosas que teníamos que tomar en consideración para mantener la estética adecuada, que queríamos que hay pérdida de papilas y que vamos a tener que hacer los dientes un poco más grandes y que probablemente no queden simétricos y para que queden simétricos había que hacer una carilla aquí para hacer el diente más cuadrado. Le explicamos
todo nuestro análisis del diente o de la sonrisa del paciente en general, y pues el paciente en este caso dijo, no, mira, hacémoslos más cuadraditos, no pasa nada, y esto es lo que hicimos. Este es un puente de circonio con porcelana feldespática por vestibular. De nuevo, ya no estamos haciendo un recubrimiento 360 grados de circonio ante los riesgos de la delaminación de esa porcelana feldespática. Entonces estamos haciendo esto que cumple básicamente las mismas características estéticas de lo que nosotros pudiéramos buscar como tal. Si nosotros nos ponemos también a ver todavía un poco más de literatura, tenemos que tener claro, perdón, esto para atrás, tenemos que tener claro que tenemos poca información con respecto a prótesis relacionadas con circonio en el tiempo. Tenemos muchísima información de muchísimos años de cómo funcionan las coronas metal porcelana, pero cuando hablamos de circonio, nosotros no sabemos cómo van a funcionar. No hay tanta data, mucha de la data que se genera es a nivel universitario, en donde los protocolos se siguen al pie de la letra, pero existe data que está, vamos a ver, que existe en clínicas privadas con información diferente, con éxitos diferentes, y no es que eso sea diferente, pero tenemos que tomar en consideración eso. Lo que sí es importante en cosas por eso es que tenemos información en donde hay tasas de fracaso un poquito más elevadas que lo que dice por lo menos la academia cuando se hacen las cosas por dentro. ¿Okay? Es importante tomar en consideración que cuando hablamos de circonio, tenemos que hablar de flujo digital, y no me voy a hablar del flujo como tal en este caso, y no este es el flujo nuestro, o por lo menos el que utilizo yo personalmente, pero tenemos que tener claro que dependemos muchísimo de una serie de factores. Por algún motivo que yo no comprendo, desde el punto de vista de mercadeo, la odontología digital se ha vendido como un proceso infalible. Se ha vendido como si yo no tengo ciertas capacidades o tengo más bien ciertas falencias. La odontología digital cubre estas falencias y me permite darme ciertas libertades, o a nivel clínico, o a nivel de impresiones, o a varios niveles. Si uno no comprende este flujo digital, no sabe no sabe qué errores se pueden generar en cada uno de estos pasos. Y si no sabemos qué errores se pueden generar, tampoco sabemos dónde se pueden presentar, y si algo sale mal, dónde fue que se presentó, desde la impresión, desde la decisión de qué material y cosas por el estilo. Y es aquí donde tenemos que tener claro que el circonio originalmente, el motivo por el cual se desarrolla y se vuelve muy popular es porque es muy barato de producir. Yo tengo un laboratorio dental y yo sé cuánto cuesta producir una corona de circonio y sé cuánto cuesta producir una corona metal porcelana. Como ambas coronas sé cuánto cuesta, yo sé en cuánto la voy a vender para tener un margen de ganancia, porque tengo un laboratorio pues, que es un negocio. Si nosotros tomamos también en consideración que no importa si mi técnico dental vino enfermo y me aplicó la porcelana no de la forma que yo quería, yo puedo tener 50 coronas y ese técnico dental, dependiendo del día, va a aplicarme la porcelana de una forma diferente. A nivel de flujo digital, sabemos que no importa cuántas veces la máquina ofrece la corona que nosotros diseñamos a nivel de nuestro software de laboratorio, siempre, cada vez que hacemos play a la máquina, siempre va a producir la misma corona. Entonces tenemos predictibilidad, tenemos el mismo resultado, por lo menos a la hora de maquinar el material, versus una corona que desde el punto de vista de tiempo y destreza, porque no es lo mismo maquinar una corona de circonio que colocar porcelana feldespática, sobre todo si es un caso anterior, termina siendo una decisión de costos. Entonces los laboratorios dentales empiezan de una forma muy agresiva en el mundo a empujar las coronas de circonio y a decir, pongamos circonio, pongamos circonio, pongamos circonio, porque las podían vender un poco más económicas que las metal porcelana, con un margen mayor de ganancia. Entonces el uso de circonio se disparó terriblemente, pero había incluso otro factor que hoy por hoy nosotros más bien decimos que es una desventaja y que buscamos eliminarla. Y es que se decía, porque sobre todo esto sucedía en el mercado americano, se decía que las coronas de circonio, como no había adhesión, no había un concepto de adhesión como tal en ese momento, era muchísimo más económico cementarlas, porque se podían cementar con ionombre de vidrio reforzado con resina.
Y los americanos que todo lo ven numéricamente por cada segundo, por eso tenemos adhesivos de sexta y universales para que me permitan brincarme pasos, porque para ellos time is money. Decían, bueno, incluso el cemento de ionómero de vidrio reforzado con resina es un cemento muchísimo más barato y entonces usted multiplica la cantidad de cemento que ha utilizado o que va a utilizar durante 20 años versus la cantidad de cemento resina que tendría que utilizar para coronas que tienen capacidad adhesiva, como sería el IMAX, le sale en, no sé, $55,000 más barato a lo largo de todo ese tiempo. Entonces usted ahorra dinero. Y había toda una tabla de venta donde cuando vamos a ver, la gente de ventas de los diferentes laboratorios decían, esto es lo que usted se va a ahorrar en dinero. Pero hay un grupo importante de profesionales que lo que estamos buscando son conceptos de biomimética y también comportamiento de monobloque. Y es aquí donde empiezan pues todos los tipos de intentos para tener adhesión a la circonia. Hoy podemos hablar de adhesión con circonia y decimos que tenemos adhesión con el concepto clásico, que las cosas se peguen. Tenemos todavía un fallo en la parte del comportamiento biomecánico en algún tipo de restauración y por eso el circonio todavía no se utiliza masivamente en otros tipos de restauración que no sean coronas. Conozco personas que hacen incrustaciones en circonio, pero el comportamiento biomecánico en la literatura no está realmente claro y pues podría ser un poco atrevido utilizarlo para ver por lo menos qué tan predecible es en el tiempo. Y entonces tenemos el concepto hoy de que ya nos pegamos de la circonio. Entonces hay gente como yo que dice que esa adhesión es una adhesión que es importante, pero todavía nos falta la parte de comportamiento biomecánico. Y esta es una de las múltiples formas que está descrita en la literatura, pero me parece que es la forma más fácil de cementarnos o pegarnos a ese circonio. Y es el APC Concept. Eso es del grupo de Marcus Blatz, que ahora parte de este grupo hay un tico, que es Julián Conejo, un buen amigo, que está por allá en UPenn, que es básicamente que es agarrar el circonio y hacerle un arenado con óxido de aluminio de 50 a 60 micrones con una presión máxima de 2 bares. Entonces, esto es importante, eso produce limpieza de la superficie y otra serie de características que terminan favoreciendo esa adhesión. Y el segundo concepto sería la P del APC, es colocarle un primer, en este caso estamos hablando del MDP. Vamos a hablar que muy por encima de qué MDPs existen. En Costa Rica hay un MDP que es muy popular, pero lastimosamente la literatura dice que no es el mejor MDP. Hay 3 MDPs populares en el mundo y el que es más popular en Costa Rica es el que tiene menores o peores resultados a nivel de literatura. Lo vamos a hablar un poco más adelante. Y tenemos la C, que sería utilizar pues un cemento de resina. Es importante tomar en consideración que al tener ahora circonios que tienen características de translucidez cuando se comportan de cierta forma, con este cemento podemos cambiar el color final de nuestras restauraciones y por eso ahí lo menciona. Es básicamente como cementar una carilla. Hoy el circonio puede ser utilizado para muchas cosas. Vamos a ver. Tengo una pregunta por aquí del doctor Johnny Artavia, que pregunta que si la arenado de circonio es el que se hace a 60 PSI. No, mira, los 60 es mucho. Si haces la conversión es demasiado. Son como, puña, tendría que ver aquí en mi convertidor, pero no, haces la búsqueda. Eso es importante, pero no tenés que hacerlo más allá de lo que la gente está mencionando. A Daniel Cifuentes Segura, que es mi sobrino, con respecto a los limpiadores, ahorita lo vamos a hablar un poquitito. Siguiendo entonces con esto por acá, tenemos el EPC Concept. Entonces, hoy sabemos que podemos utilizarlo y este es un protocolo que es muy simple de seguir, que lo único que requiere a la hora es que nosotros consigamos un arenador y que sepamos la partícula que estamos poniendo y no incurre en un gasto más allá de lo razonable. Siguiendo con esto, tenemos que tener en consideración de nuevo que lo que queremos hoy en día es tener biomimética y comportamiento de monobloque de nuestros dientes una vez que reciben restauraciones. Entonces, existen, pues, vamos a ver, dos parámetros o dos tipos de materiales que están en boga el día de hoy. Están los materiales resinosos, como puede ser el críos de Coltene, que es un material que viene y que permite ser fresado, se fabrica con cierta presión y a cierta temperatura, que le confieren una serie de características
tan ventajosas como la resina normal que utilizamos para restauraciones directas, pero con una serie de características diferentes que lo hacen todavía más resistente y que nos permiten utilizarlo para restauraciones indirectas con muchísimo éxito. Tiene la grandísima ventaja que desde el punto de vista de comportamiento biomecánico se comporta como dentina, y al comportarse como dentina tiene mayor similitud al comportamiento biomecánico del diente. Pero tenemos también la otra línea, que es básicamente los materiales que son de circonio, y estos materiales tienen una serie de comportamientos diferentes, por lo menos biomecánicamente. ¿Biomecánicamente en qué sentido? En que el circonio se comporta como un material todavía más rígido que el esmalte. Y al comportarse como un material más rígido que el esmalte, tenemos un comportamiento biomecánico diferente a lo que estábamos buscando o vamos a imitar en la naturaleza. Y eso es un detalle que el circonio tiene que tenemos que tomar en consideración. Hay otra serie de materiales en el mercado, como pues, está el famoso IMAX, está el Enamic, el Suprinity, que es de Vita, que son excelentes marcas. Yo soy un fanático todavía del IMAX, me encanta el IMAX, me encanta mucho más el IMAX prensado, pero consume más tiempo en el laboratorio, pero pues es un material maravilloso. Y el circonio que hoy tenemos, que no, mostré ahora una imagen de Norita que ahorita estoy mostrándoles del Dergen. El Dergen es del circonio que yo uso en casi que el 85% de los casos. Y de nuevo, si nosotros tenemos claro el flujo digital, tenemos que también tener claro que las marcas que nosotros utilizamos en este flujo digital tienen que ser marcas reconocidas. Hoy en día tenemos materiales que se pueden comprar en China por, no sé, por pesetas, y es aquí donde viene una de las recomendaciones. Existen laboratorios dentales que usted llama y le dice, mira, ¿cuánto cuesta la corona de circonio? Y la corona de circonio tiene dos precios. Puede tener 5 colones, que esos 5 colones sería la de circonio chino, que no sabemos cómo se comporta, no sabemos cómo fue precintalizado, no sabemos cuál es su expansión o su contracción una vez sinterizado. Tiene una serie de falencias en la producción y hay que tener cuidado con eso. Y tenemos otra serie de materiales de buen soporte de marca, como lo sería, bueno, las marcas que mencionamos por aquí del lado derecho, que tienen absolutamente toda la data y todas las cosas que podríamos tomar en consideración. Excelente pregunta, Jonathan. Mi protocolo con respecto a los conexiones de titanio, si me das un chance, te lo respondo un poco más adelante. Y te cuento, porque tú estás preguntando algo muy específico que tal vez no iba a tocar, lo iba a tocar muy por encima, pero te lo puedo responder cuando venga la diapositiva respectiva. Entonces, pensando en esto nuevamente, hoy por hoy la circonia nos permite de nuevo hacer diseños como estos, en donde tenemos un núcleo de circonio monolítico, llamamos de esa forma, y ese núcleo de circonio monolítico puede ser colocado o puede ser recubierto por la parte bucal con porcelana feldespática. Esas son las preparaciones de este paciente en su momento. Podemos ver grosores, la parte digital nos permite de nuevo cuantificar y nos permite corroborar que todo lo que nosotros hicimos dentro de boca tenga el sentido, tengamos los espacios necesarios para darle los soportes respectivos a nuestros diferentes materiales. Y entonces, esas son las coronas respectivas. Cosas importantes, y de nuevo, volviéndonos un poco en el tiempo con respecto a los costos. En algún momento, por ejemplo, en implantología, y para responderle a Jonathan, tenemos la particularidad que, de nuevo, se decía, usted no tiene que hacer nada, usted nada más pone cemento y el cemento rellena ese espacio y se acabó. Hoy por hoy, si ustedes ven, esto es un cemento lleno de vidrios que se utilizaba en su momento. Noten como la parte interna de esa corona no tiene absolutamente ningún resto de cemento, es decir, no hubo ningún tipo de adhesión. Si hubo un poco de adhesión por acá, probablemente retención mecánica y cosas por el estilo, pero no hubo una adhesión como tal. Hoy seguimos utilizando los conceptos como el APC concept de los muchos que existen, pero es un concepto interesante porque es muy simple de seguir. Siguiendo con respecto a estas cosas, vamos a ver. Francini Sabas nos está preguntando, y antes de seguir con esta diapositiva, que si realizo carillas en circonio y cuál sería la preparación previa en el laboratorio y la clínica. Julián vino con el doctor Blatz, Julián Conejo, vino con el doctor Blatz para el Congreso Metropolitano el año pasado y ellos mostraron una serie de data con respecto a la posibilidad de utilizar carillas de circonio en casos específicos utilizando pues adhesión y todas las características que estamos diciendo. Eran resultados preliminares, tenían resultados estéticos relativamente adecuados, pero estamos todavía en pañales con respecto a esto.
Erickson, muchísimas gracias porque no pude sacar la calculadora. El colega que preguntó sobre los 60 pounds per square inch, los 60 PSI, un bar es 14 PSI y 2 bares es 29, así que estamos hablando de 30 PSI básicamente. Volviendo al tema, estamos hablando de que tenemos que tomar en consideraciones, una serie de consideraciones también de color en odontología. En odontología no solo utilizamos toda la gama del espectro visible, sino que estamos en una zona un poco más limitada y hay una serie de estudios que nos dicen dónde está. A mí por eso me gusta muchísimo utilizar la guía de colores de Vita porque sé que mi porcelana probablemente sea Vita. Pero hoy por hoy, pensando en esos colores, tenemos que tener claro que podemos obtener esos colores de muchas formas. Podemos obtener esos colores desde el presinterizado, como sería esto, con colores agregados, en donde se le agrega características de un poco más de halo más translúcido a nivel de cuspidio y un poco más saturado a nivel cervical. Pueden venir los discos ya precoloreados. O bien pueden venir los discos que uno sumerge en líquido. Todas estas cosas es información que nosotros deberíamos tener claro a la hora de conversar con nuestros laboratorios, porque las diferentes formas de dar color a las coronas pueden tener una serie de ventajas y desventajas. Esto es, por ejemplo, esto es un poco de sumersión. Y aquí viene un detalle importante. Dependiendo de la marca que ustedes utilicen, tienen que tener claro que podemos tener grupos diferentes de colores. ¿Y a qué me refiero con grupos diferentes de colores? No es que los colores cambian, sino que existe un disco que podría ser utilizado para darme el color A1 y el B1. Existe otro disco que puede ser utilizado para darme el color A3 y B3. Y tenemos una serie de variaciones con respecto a esto. Y es aquí donde la comunicación con el laboratorio se vuelve un poco más complicado, porque normalmente tenemos guías de colores para porcelana feldespática, pero no tenemos guías de colores para circonio monolítico. Y entonces hay que hacer las guías de colores para circonio monolítico. Y el circonio monolítico tiene otra particularidad. Por ejemplo, en los pónticos se produce una saturación del color. Entonces, existen unos aditivos que se le agregan a los pónticos para que ese color no se vuelva mucho más intenso y produzca problemas. Pero todo esto es importante que tengamos la comunicación con el laboratorio para que el laboratorio le diga a usted, bueno, este es el circonio que nosotros utilizamos y ver cómo pueden ustedes obtener una guía de color para el circonio que están utilizando. Así es como sale el circonio apenas salido de la sinterizada, sin hacer mucho cambio. Y aquí le agregamos también a través de tintes, a través de maquillaje, como si fuera IMAX, por así decirlo, las diferentes características. Y esta es otra forma de darle color. Una de las particularidades de esto es que tenemos que tener cuidado, porque en el momento que nosotros le agregamos tinta, estamos agregando óxidos de porcelana. Y estos óxidos pueden ser rugosos y esos óxidos pueden tener una serie de cambios, pueden producir cambios a nivel del diente antagonista. Volviendo, y esta charla está muy enmarcada al asunto de por qué por qué son tantos costos y por qué fueron tan empujados el circonio, y estamos hablando de que todo el mundo utiliza circonio, los laboratorios quieren hacer circonio porque es muy económico de fabricar. Hoy por hoy, si ustedes ven en la literatura y pueden ver aquí en las conclusiones, el tipo de cemento que se utilice afecta la fractura o el tipo de comportamiento biomecánico que van a tener las coronas. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es un resumen más simple. Tenemos los dos tipos de circonio hoy en día, que el circonio podemos tener circonio que es 5 molar o 3 molar, hablando de itrio. Su comportamiento va a ser diferente desde el punto de vista de resistencia y desde el punto de vista de flexión, pero la grandísima ventaja que estamos diciendo hoy por hoy, al tener circonio 5 molar, es que tenemos mucha mayor translucidez. Lo que pasa es que esa translucidez tiene pues un arma diferente, uno es un arma de doble fijo a la hora que nosotros evaluamos su comportamiento biomecánico. Por ejemplo, si nosotros agarramos, noten este grafiquito, tenemos el grupo de 3 molar y de 5 molar de itrio, y tenemos el cementado con resina. Noten la resistencia que tiene vamos a ver, el circonio primera generación, para que sea más fácil decirlo. Mientras que si se cementa con un ionomer de vidrio reforzado con resina, vemos que su comportamiento mecánico
se vuelve parecido al disilicato de litio, con la particularidad que, de nuevo, son comportamientos un poco diferentes porque el disilicato tiene un poquito más de biomimética o tiene mayor biomimética y comportamiento monobloque que lo que tendría el circonio. Si hablamos de una parte de 5 molar, entonces hablamos que si tenemos un cementado con cemento resina, siguiendo todos los protocolos de adhesivos que estamos mencionando, podemos tener un comportamiento parecido al disilicato de litio. Pero ¿qué pasa con ese nuevo material que es principalmente cúbico por el 5 de litio? Si lo cementamos con cemento de ionombre de vidrio reforzado con resina, su comportamiento biomecánico baja considerablemente. Y es aquí donde aquel argumento de cementar las cosas con un material mucho más económico en el tiempo empieza a perder total y absoluta validez. Y este es uno de los artículos que nos permiten tener claro. Para responderle a Daniel Cifuentes Segura, no confundan con Daniel Cifuentes Jara, que soy yo, ese es mi sobrino que está en quinto año de ontología. Él está preguntando, o preguntó con respecto a la limpieza de ese circonio. Y esto es importantísimo. Muchos de nosotros tenemos diferentes protocolos para probar las coronas. Por ejemplo, vamos a enmarcar este ejemplo en entregar una 6 mandibular derecha. Una 6 mandibular derecha va a ser una corona que yo realizaría monolítica de circonio, no le haría una colocación de porcelana feldspática por vestibular. El tiempo no lo necesita, la parte estética no es tan crítica. Y hablando de generalidades, ¿verdad? Pero lo primero que yo hago es, sin colocar esa corona en boca, la coloco cerca de la restauración, del diente que va a recibir la restauración y veo cómo estoy de color. Si estoy lo suficiente y razonablemente bien, ya quito el provisional y empiezo a hacer las pruebas. ¿Qué es lo que sabemos hoy que sucede con este tipo de pruebas? Que mi circonio se ve contaminado con saliva. Y al contaminarse con saliva, tenemos el problema de que mi proceso adhesivo a través del MDP y a través de la competencia por la parte de fosfatos, vamos a tener una disminución en esa adhesión. Entonces, es importantísimo saber que si vamos a probar nuestras coronas y hacerle el ajuste cruzal y todo lo que normalmente utilizamos, nosotros deberíamos tomar eso en consideración y existen una serie de herramientas reportadas en la literatura para que esta adhesión sea adecuada. La forma más popular y lo que la mayoría de personas están recomendando es el uso de Ivoclean, que es un limpiador, por así decirlo, elimina todo lo que sean los residuos de saliva que podría ir para que mi proceso adhesivo esté íntegro, en contacto íntimo con la circonia como tal. Vamos a ver. Ok, entonces es un material que está muy en boga, la gente está comentando que se puede utilizar, que vamos a ver, produce todo lo que queremos producir, con la particularidad que con la mano en el corazón, la retroalimentación que yo recibo de la gente cuando les digo que tienen que usar Ivoclean es que es time consuming. Venir, tener el paciente, probar el color, probar la oclusión, puntos de contacto, y cuando ya está todo listo, decir, ¿sabe qué? Ya vengo, tengo que ir al laboratorio a ponerle un material extra y mientras tanto el paciente está sentado en silla. Ese es un artículo interesantísimo porque lo que menciona es que si nosotros colocamos el MDP, en este caso particular, el Monobond Plus, que es de Ivoclar, podemos tener un excelente comportamiento si lo colocamos antes de hacer las pruebas. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos el MDP colocado previo a la prueba, ya no tenemos que utilizar el Ivoclean. No va a tener el mismo resultado, pero vamos a ver, desde el punto de vista clínico, podría tener un comportamiento relativamente aceptable y con eso somos todos felices. Este es un caso también de circonio. Este fue un paciente que tuvo esto. Este diente era un implante y no voy a hablar de implantes como tal, pero lo que sí puedo decirles es que desde el punto de vista de circonio monolítico podemos obtener resultados como estos, que son, bueno, de nuevo, aceptables. Ahí hicimos un poco de cambio de forma del diente vecino porque era un diente un poco más triangular para que no se notara el triángulo negro, pero de nuevo, tenemos resultados estéticos aceptables. Este es otro caso y es un caso en donde lo traigo muchísimo porque en algún momento no existían los bases de titanio. Las bases de titanio tienen una serie de ventajas hoy en día que nos permiten hacer un montón de cosas, pero también tiene las ventajas que es una nueva interfase. En su momento, hace tal vez 5 años, las bases de titanio, en lugar de hacer bases de titanio, hacíamos
como si fueran los duclas, por así decirlo, pero los hacíamos maquinados. Y estos duclas maquinados sobre eso, en este caso, que era una corona cementada, los cementábamos así. Esta diapositiva es la que yo siempre traigo a colación y es un caso que me gusta mucho porque está recién entregado. Aquí pueden ver un poquito la inflamación que produjimos en ese momento. Porque esta corona es una corona metal porcelana. Y un argumento muy común en la odontología hoy en día es que las coronas metal porcelanas no son estéticas. No, no es que no sean estéticas, es que dependiendo del espacio que le dimos, dependiendo de la habilidad de nuestro técnico, dependiendo de nuestra comunicación con el paciente, dependiendo de las fotografías que enviemos, podemos obtener o no resultados como estos. Cosas importantes de todo esto es que el circonio no es el mejor material que existe en odontología, no porque sea el más moderno, es el mejor. Es una herramienta más que tenemos, es una herramienta que tiene una serie de ventajas y es una herramienta que tiene una serie de desventajas. Ok. Pregunta Ricardo Pozo, Posito, ¿cómo estás? Pregunta Ricardo Pozo que si el Z Prime funciona mejor que el monobond. Eso lo olvidé, eso es lo que iba a decir en algún momento y lo olvidé. Lastimosamente, y me da mucha pena con la gente que promociona mucho el Z Prime, hay un grupo, hay una literatura importante que menciona que dentro de todos los MDPs que existen en el mercado, es el que tiene el peor comportamiento. No estoy diciendo que sea malo, por favor, porque esto se puede, sobre todo en un país tan pequeño como que vivimos nosotros, se puede ver incómodo. Es el MDP que tiene peor comportamiento dentro de los otros. O vamos a ver, los dos mejores es el Monobond Plus, que es del Ivoclar, o bien el Ceramic Primer de Curaray. Recordemos que Curaray fue el que desarrolló la patente de MDP y por eso es top. En Costa Rica, para que nos lo ubiquemos, no sé si hay alguien más de algún otro país, en Costa Rica tenemos la particularidad que si uno compra el kit de cemento, de Multilink, viene con Monobond N. Ese es el nombre para el primer mundo y el kit por algún motivo es el que importan de España o de algún lugar de Europa y entonces dentro del kit viene el Monobond N. Pero si uno lo compra suelto, es el Monobond Plus o al revés, nunca me acuerdo. Nosotros en el laboratorio compramos el kit, entonces tenemos ese y en la clínica compramos el suelto, entonces nunca me acuerdo cuál es cuál, pero es exactamente lo mismo, nada más que a nivel de mercado latinoamericano tienen diferente nombre. Entonces, vamos a ver, sigamos con esto. Cosas también que tenemos que tomar en consideración. Hoy por hoy, cuando pensamos en circonio, estamos pensando en restauraciones muy grandes, o restauraciones grandes, tipo híbridas, las mal llamadas híbridas de circonio, que no es el término correcto, pero vamos a utilizarlo porque es el que utiliza todo el mundo. No tenemos toda la información que quisiéramos. El famoso AP spread, del que tanto nos podemos ir hacia atrás cuando hacemos restauraciones de circonio sin soporte de los implantes dentales, es un interrogante que tenemos muchos y que por eso nos permite, vamos a ver, somos bastante más cautelosos en el uso de circonio para este tipo de restauraciones. El circonio como tal tiene una serie de problemas. No es el material perfecto. El material perfecto es aquel que sería idéntico al diente, que sería difásico, que tiene una parte de comportamiento de dentina y otra parte como comportamiento de esmalte. Pero no necesariamente tenemos hoy en día este material. Esto es lo que les decía que tenemos que tener cuidado. Cuando les aplicamos maquillaje a las coronas de circonio, sobre todo en la parte oclusal, la rugosidad o la dureza, o qué tan áspero se encuentra esa cara oclusal, va a producir un desgaste en los dientes antagonistas, ya sean naturales o ya sean de acrílico, mucho más grande o mucho más marcada que si se pule a mano. El pulido del circonio realizado a mano es un pulido que tiene una característica de dureza o rugosidad de la superficie que básicamente hace que el desgaste con el esmalte sea de 1 a 1. Entonces no tenemos ese problema o el problema. De nuevo, este es otro caso. Si bien es cierto, el circonio nos da una serie de herramientas importantes, no podemos utilizarlo para todos los casos. Este caso es Minor. Minor es catedrático de la Universidad de Costa Rica, de la sede de Occidente, y Minor se hizo una extirpación del segmento anterior de la mandíbula por una meloblastoma. Este caso lo hicimos en conjunto con el doctor Diego Rojas. En su momento, pues lo provisionalizamos como corresponda. No teníamos mucha ciencia y ese es el escenario radiográfico. De nuevo, el doctor Rojas hizo el procedimiento quirúrgico. Yo lo único que hice fue tomar las fotografías y más o menos ayudar a tomar decisiones en la planificación
del caso de la ubicación tridimensional de esos implantes. Y si ustedes pueden notar, tenemos un defecto que desde el borde incisal a esta parte de acá tiene una altura determinada. Los discos de circonio no tienen una altura lo suficientemente grande para poder hacer un caso como estos. Entonces, en este caso optamos por hacer una híbrida acrílico. Por ejemplo, aquí incluso le pusimos multi-units para que los tornillos llegaran por acá, porque era tanto la altura que esos multi-units nos permitieron que el tornillo o que la llave del tornillo llegara. Si hubiéramos hecho directo al implante tan abajo, nunca hubiéramos logrado eso por acá. Listo. Hola, Rebeca Pérez, que de hecho tuvimos esa conversación y yo no sabía la diferencia entre los dos monobonds en el mercado costarricense. El suelto es del N y el plus es del americano y el que viene en el kit. Y la doctora Patricia García nos está diciendo Visco. No sabría decirle, Visco es la marca del Zeta Prime. No sé si por ahí iba en ese sentido. Pero bueno, de nuevo, hablando de las limitaciones, entonces tenemos, ese es el caso de Minor. Minor, pues, tuvo esto. Recordemos que esta es foto para dentista. Aquí yo ni siquiera me expliqué mucho por llenar muy estético este espacio. Utilizamos resina rosada. En este caso fue la Gingy Baboco de Amaris y punto. No me preocupe mucho. ¿Por qué razón? Porque cuando el paciente habla e interactúa, esto no se va a ver en ningún momento. Entonces no me preocupe mucho. Eso es más o menos como Minor funciona en el mundo. Estos son dientes fonares de Ivoclar también. Ivoclar es una marca que produce excelentes productos y ven la altura. Hicimos una estructura metálica y sobre esa estructura mecánica hicimos el acrílico respectivo. Este es otro caso y este caso es un caso muy particular. Don Luis Ángel, este es el escenario de Don Luis Ángel. Aquí me están... Sí, este es el escenario de Luis Ángel. Don Luis Ángel es un paciente clase 3, esquelética, postural o no postural. En estos momentos de la edad de este paciente es muy difícil saberlo o intentar hacer una desprogramación por la ausencia del soporte posterior y demás, pero incluso por debajo de la prótesis está así. Noten cómo la prótesis cubre inclusive los dientes del paciente, ambos caninos. El estado en el que estaba, esto invadía mi espacio con respecto a sonrisa y diseño y entonces tomamos la decisión de hacer una extracción completa de todos esos segmentos. Los dientes estaban en un estado periodontal adecuado, relativamente adecuado, pero su ubicación tridimensional impedía hacer una planificación adecuada desde el punto de vista protésico, entonces tuvimos que sacrificarlos. Este fue vamos a ver, la planificación a nivel tomográfico. Esto es importante y noten cómo por la salida de los nervios bentonianos de este paciente íbamos a tener una distribución en el espacio de esos 5 implantes muy corta. Eso nos iba a obligar a que tuviéramos que tener un AP spread. Entonces, en un caso como estos, hacer una restauración de circonio con un AP spread tan marcado no es lo adecuado. Ven que todo eso está por acá. Yo no sé cuál es la respuesta a cuánto AP spread puede soportar una restauración de circonio. Pero como no tengo esa respuesta, prefiero no correr el riesgo de un caso como estos, tomarlo o hacerlo en un material que no sé cómo se va a comportar biomecánicamente. Siguiendo con esto, vamos a ver. En este caso, de nuevo, volvimos a hacer exactamente lo mismo. Hicimos acrílico con acrílico y este es el resultado por lo menos del laboratorio y creo que aquí está en boca. Ese fue la circunstancia. ¿Pudimos hacerlo el circonio en maxila? Sí, pudimos hacerlo en circonio en maxila. A mí no me hace muy feliz todavía este tipo de restauraciones, excepto que tenga todos los soportes. ¿Saben? Si ustedes tienen este implante por acá y este implante por acá, lo tenemos y eso evita tener un AP spread considerable. Este es un caso que no es mío, este es un caso de la doctora Diana Valladolid, que era residente del programa de prostodoncia de la Universidad de Costa Rica, con la particularidad que Dianita ya se graduó, es madre, y vamos a dar una charla en conjunto, hoy vamos a dar una charla en conjunto en el Congreso Occidente. Tengo que hablar bien con la gente del colegio y hablar con Antonieta Muñoz, que es la que estaba ayudándonos para la planificación, y eso es básicamente lo que se hizo con circonio. De nuevo, este caso es un caso que no tiene ningún tipo o prácticamente no tiene ningún tipo de AP spread más que esto por acá. Estos son los casos ideales, no deberíamos estar haciendo, o por lo menos al no tener literatura, no deberíamos estar haciendo restauraciones sin soporte.
¿Por qué razón? Porque existe una serie de data que nos dice que, de nuevo, las restauraciones de circonio completas como estas pueden tener fallos. Pueden tener fallos. Y estamos hablando de que desde el punto de vista estadístico pueden tener fallos de todo tipo. Pueden ser de que se fracture, puede ser que se chipee la porcelana, que cuando son estructuras tan grandes y tan costosas, su reparación no es tan simple versus la relativa simpleza de arreglar una restauración de este tipo en acrílico. Eso es importante. Yo sé que existen estudios que también dicen que estos materiales funcionan muy bien y no estoy diciendo que no, pero por ejemplo, vean la radiografía que utilizaron en el estudio. Noten cómo no tiene AP spread. Note cómo no tiene spread. Y aquí el AP spread es mínimo, pero esta parte es la que se vuelve débil porque, de nuevo, tenemos el comportamiento biomecánico del circonio. En la Universidad de Costa Rica estamos haciendo un poco de investigación. Yo ya no formo parte del staff de profesores del posgrado. Después de 5 años yo me retiré, pero continúo ligado a la academia como asesor de tesis. Y tenemos dos tesis que vienen en camino. El primero de Daniela Bustamante, que está buscando ver el diferente comportamiento biomecánico de los diferentes tipos de circonio una vez realizados desgastes. Y tenemos a la doctora Belén Barrantes, que ya está en segundo año, que también tiene una tesis relacionada o va por la misma línea. Esperemos en algún momento poder pues, darla a conocer a Costa Rica. Esto no es importante. Y de nuevo, lo que sí tenemos que tener claro cuando hablamos de circonio es que, uno, es un material que tiene excelente comportamiento y tiene una serie de ventajas importantísimas en odontología. Pero además de ventajas, tiene una serie de desventajas. Y la mayor parte de esas desventajas es que no conocemos completamente el día de hoy ni su predictibilidad, ni cómo se comporta en el tiempo, ni cómo reacciona en algunos casos y en algunas circunstancias específicas. Dicho lo anterior, es importante que nos mantengamos informados, leamos, vayamos a charlas, leamos la literatura. En mi página profesional de Facebook voy a poner un link en donde pueden bajar toda la literatura de esta charla. Eso lo voy a hacer hoy en la noche. Hoy no me dio chance de hacerlo. Entonces, a partir de mañana pueden pasar y bajar todos los artículos que estoy mencionando por aquí. Creo que tengo una última pregunta por acá. Tenemos... las barras Toronto es una opción. Rangel Ruiz Sánchez, no sé dónde nos pregunta, no tengo el gusto de conocer a Rangel. Para que la gente se ubique, las barras de Toronto es una variación en donde tenemos barras metálicas internas y sobre eso viene la estructura de circonio que se cementa o se coloca de la forma en que corresponda. Sí, es una opción, es una excelente opción con la particularidad que tenemos un asunto de un doble costo. Yo no solo ejerzo o no ejerzo mi profesión a nivel de no ejerzo mi profesión solo a nivel universitario, en donde todo tiene que ser como perfecto, sino que lo hago a nivel clínico y los costos son importantes. Entonces es un doble costo y eso es un detalle importante. El doctor Jairo Sáenz está mandándole saludos a todos. Jairo fue profesor mío. Vamos a ver, Jairo estaba como en sexto año cuando yo estaba en primer año de odontología. Jairo ya está viejo. Cuando tenía pelo. Después entró a la pasantía cuando yo ya estaba creo que en clínicas. Después hizo la residencia cuando yo me gradué. Después cuando yo ingresé fue instructor mío. Es de las personas que yo más quiero y tengo excelente relación con él. Y un saludo a él y a su esposa Alejandra. A Carmen Dittel, no, muchas gracias a Carmencita, un abrazo. A Ricardo Pozo dice que cómo se llama la página profesional de Facebook. Excelente. Eh, Se llama Doctor Daniel Cifuentes Jara, prostodoncista, una cosa así. O si no, en mi perfil de Facebook personal, acá hice el share de esto, Pozo, entonces puedes meterte ahí y ahí llegas, nada más para que lo tengas claro. Eh, Patricia Santamaría desde Panamá está preguntando que en caso de hacer una híbrida superior contra una inferior, que si haría alguna de las dos en circonio. Sí, podría hacerlo siempre y cuando no tenga AP spread. Y eso es un criterio personal. Tengo entendido que hay personas que siguen ciertas reglas de AP spread, pero incluso el AP spread clásico que tenemos en metal no tiene un sustento real. Es más allá de un concepto teórico, no tiene absolutamente nada más. Y sí, haría circonio superior y haría una acrílica inferior, básicamente. Eso es lo que haría. Y sí le haría un recubrimiento de porcelana feldesfática vestibular en anterior con un buen diseño. Tenemos a doña Patricia García, que dice que está interesada en los artificios. Perdón,
que esté interesada en los artículos que está exponiendo, que comenté con respecto al Central Prime y los otros primers. Se los voy a pasar. De nuevo, esa fue una investigación que puso Silas Duarte, que es el editor del QDT, una de las revistas y suplementos de notoriedad más fuerte. Eso lo presentó en San Diego hace 3 años. Creo que estuvimos por allá con la doctora Gabriela Mojica, Luis Adrián Herrera y Federico Murillo. Estuvimos por allá, estábamos Patricia Santamaría y también Adrián Sáenz en ese congreso y lo presentó una diapositiva importantísima. Por ahí les paso la foto. Vamos a ver, Alberto Acuña dice, hola Doc, en otra charla escuché que no representa mayor diferencia grabar las coronas de circonio. Por lo contrario, se puede realizar retenciones mecánicas con una broca. Te soy muy honesto, no estoy de acuerdo con lo que se mencionó. Podríamos debatirlo incluso con literatura, me da mucha pena no estar de acuerdo, pero el motivo es el siguiente. El primero es que hoy por hoy nosotros no solo queremos recubrir las cosas, sino que queremos que lo que recubra tenga evidentemente predictibilidad en el tiempo y esa predictibilidad en el tiempo va a estar dado con el comportamiento biomecánico de esa pieza en cuestión, que se flexione como tiene que flexionarse, que la distribución de estrés de masticación se dé de una forma uniforme para que no se concentre estrés en diferentes partes del diente y favorezca una posible fractura de ese diente. Y si no producimos adhesión, ese comportamiento biomecánico se encuentra cada vez más lejos. Si en el circonio se encuentra relativamente lejos, en comparación al IMAX, por ejemplo, todavía se presentaría más si no lo hacemos. No es que, no es que una corona se va a caer si no utilizas procesos adhesivos o técnicas adhesivas en circonio. Todo lo contrario, es porque vos tenés una preparación y tenés una serie de características, de principios de retención y resistencia a tu preparación. Y hacerle retención mecánica con una broca, si lo estoy entendiendo bien, me parece que tendríamos 2 escenarios. Podríamos tener una retención mecánica dentro del diente, que significa desgastar más el diente y tener un comportamiento o un daño estructural hecho por nosotros cuando realmente no es relativamente necesario. Y si hablamos de hacerle retención mecánica al circonio, dependiendo del tipo de circonio, podría estarle causando alteraciones a nivel de su estructura cristalina y convirtiendo todo lo que está en tetragonal en monoclínico, que hoy no hablé un poco de eso porque en realidad considero que ya deberíamos tenerlo eso claro. Pamela Fonseca, hola Pame. Pierde propiedades fisiomecánicas del circonio después del arenado, aunque se haga bajo los protocolos adecuados. No, la idea es que hoy con los protocolos, vamos a ver, con los circonios que estamos utilizando, cuya estructura cristalina es principalmente cúbica, no existe una conversión. Y precisamente pensando en que esa conversión, si se llegara a dar fuera lo mínimo posible, es que se recomienda una presión específica a la hora de hacer el arenado. Tenemos el doctor Castro, creo, Eduardo Yayo. Tu opinión del All-on-4 en el caso superior con circonio. Muchas gracias, excelente charla, Daniel. El All-on-4 me gusta muchísimo en superior desde el punto de vista de evitar hacer levantamientos de seno, vuelve más corto el proceso de cicatrización, pero me sigue preocupando los AP spreads, dependiendo de dónde esté el inicio del seno, qué tan anterior, qué tan posterior o qué tan angulados podamos poner el implante, seguimos teniendo el problema del AP spread. Y si no tenemos información adecuada, cualquier AP spread que usted utilice es un riesgo. Hay gente que puede decir, mira, yo sigo el mismo de metal, entonces les pregunto, ¿por qué? Mira, yo sigo la regla de los 18 milímetros o de los 20 milímetros, o yo sigo la regla de llegar hasta premolares. Todos esos van a ser opiniones que no tienen un sustento bibliográfico y mientras tanto intento no arriesgarme en ese sentido. Y si lo haría, de nuevo, lo haría si no tenemos AP spread. Tenemos a José Alfaro. Supongo que es Pequeño Pony. Si es Pequeño Pony, un saludo. Y si no, doctor Alfaro, qué pena. ¿Qué opino con respecto a circonio contra circonio? Tenemos que entender que tenemos dos materiales diferentes. Dos materiales iguales, con un comportamiento biomecánico de muy poca flexión. Digamos, no hay deformación ni plástica ni elástica. De una vez son fallos catastróficos. Entonces, tenemos la fórmula perfecta para que fracase nuestras restauraciones, alguna de las dos, y normalmente termina fracturándose en el AP spread para seguir de necio con el AP spread. Sebas, que está ahí haciendo la pregunta, ¿cuál es el grosor mínimo para circonia?
aquí hay un poco de debate porque una cosa es lo que dice la literatura, otra cosa es lo que dice la experiencia clínica o la experiencia de laboratorio. He leído artículos que hablan que el circonio se puede maquinar a grosores de 0.3 y sí, es posible. Lo que pasa es que los softwares, por la forma en que se fabrica el circonio, como se fabrica en grande y después se sinteriza y se encoge alrededor de un 20%, eh, para evitar chipping durante el fresado, el software automáticamente engrosa el margen o la parte que va cerca del margen de esa restauración. Entonces, eso hace que terminemos de forma manual en algún momento quitando ese grosor y tenés el riesgo de fracturarlo. Entonces, sí, se puede fabricar, pero es un grosor, es un riesgo. Desde el punto de vista de experiencia, creo que estamos hablando entre 0.5 y 0.7 es el mínimo para que el laboratorio pueda trabajar en paz. Pero sí, se pueden lograr 0.3 según la literatura. La doctora Libertad Viadel, desde España. Un gusto, doctora. ¿Cuál es tu diseño ideal de renosor metálico de una híbrida para evitar la rotura de piezas acrílicas que la recubre? Las piezas, las A6 de composite o colocan piezas de tablilla convencionales. Vamos por partes, doctora. Si gusta, le devuelvo esta pregunta con una diapositiva. Vamos a ver. Creo que estaba por acá. Vamos a ver. A mí no me gusta, cuando hablo de... esta no era, pero ese es el caso de Diana. Cuando hablamos de diseño de estructuras metálicas, a mí me gusta, pues ya creo que lo tengo por acá. Listo, aquí estamos. Vamos a poner esto por acá, voy a minimizar esto. A mí me gusta este diseño, en donde tengo lo más cercano al tejido blando en metal, porque me permite estar lo más pulido posible en contacto con tejido blando y a la vez me permite mayor higienización. El concepto de envolver esa estructura metálica en acrílico, que por lo menos en este lado del charco lo llamamos un diseño wraparound. El diseño wraparound tiene la particularidad que cuando se hace totalmente en acrílico, queramos admitir o no, ese acrílico es microporoso y esas rugosidades van a permitir que se acumule placa y bacterias y va a terminar produciendo daños. Tiene la grandísima ventaja que si tenemos reabsorción ósea o migración del margen, podemos hacer un rebase y agregarle material, pero no es mi favorito y usted me está preguntando mi opinión en estos momentos. Y aprovechando que es de España, doctora, pues lamento mucho la situación que están pasando por allá. Tengo la familia, parte de la familia de mi esposo vive por ahí. Tengo un amigo, Fernando, que está por allá, que creo que nos está viendo. Eh, Así que de verdad, desde Costa Rica lamentamos mucho las circunstancias por las que están pasando y esperemos que todo mejore. Siguiendo con las preguntas. La libertad. Ah, perdón. La doctora también preguntó que si las piezas las hago de composite o si coloco de tablilla convencional. No sé qué llama usted una tablilla convencional porque existen tablillas de tablillas. Yo normalmente utilizo los dientes fonares, digo, claro, me dan una estética muy adecuada. El paciente, vamos, son muy realistas y el caso de la híbrida mandibular de la resección por el labrostomía hecho con el doctor Diego Rojas eran esos dientes. El doctor Alfaro, saludos, doc, un abrazo, su charla estuvo chidísima. Espero terminarla porque tuve que parar en algún segundo y cuando la gente plena nos ponga completa, pues un abrazo. El doctor Alfaro es prostodoncista, es una persona a la que yo admiro muchísimo y es parte de la Academia Costarricense de Prostodoncia. La doctora Patricia García dice qué fresas de desgaste y qué kit de pulido para circonio y por qué. Para desgastar, me imagino el circonio. Hay fresas específicas para circonio. Es importante que revisen las revoluciones por minuto de la recomendación de estas fresas cuando son para alta velocidad. Yo utilizo un motor eléctrico, perdón. Entonces pongo la velocidad que tiene que ser. Es importante que no sea tan agresivo para intentar evitar la conversión de la fase cristalina de tetragonal a monoclínico o con que se termine convirtiendo en monoclínico. Y los kits de pulido, hay dos que conozco los que vende en Costa Rica, no sé si por supuesto de Costa Rica, qué pena, pero ellos son distribuidores de Comet y pues no estoy seguro cómo funciona Comet y Brasler ahora en el mundo, pero antes era lo mismo, uno de un lado del charco y otro del otro, pero ellos venden Comet y es excelente. Y también están los de NTI, es una marca que utilizo muchísimo y es importante también revisar las revoluciones por minuto de los diferentes pulidores de ese circonio. Hay un detalle importante si hablamos de pulido de circonio para caras oclusales y pulido de circonio para T-bases. No lo he visto en un paper,
pero sí lo vi en un póster que fue en el Boston del Congreso de Quintessence de Perioprosto, hace como 5 años, en donde hablaba que si bien es cierto, el tejido blando quiere superficies pulidas, un exceso de pulido produce que las uniones hemidesmosomales del tejido blando no se den a ese circonio. Entonces, tiene que llegar a un punto específico, no tiene que ser el último paso. Jonathan Esquivel habla de qué tal usar materiales disimilares. Supongo que disimilares en comportamiento biomecánico, en estrés y flexión. Eso sí es cierto. Sería teóricamente lo más adecuado. Si yo tengo material rígido, tengo que tener otro material antagónico que sería más flexible para evitar que la distribución de estrés inadecuado termine produciendo fracturas. La doctora Libertad Viadel, nuevamente, pues agradeciendo, pues no, muchas gracias a usted. Eh, el doctor Guillermo Cifuentes Arias desde Ecuador, un saludo, es mi tío. Y Yayo Castro, nuevamente, doc, un abrazo. Cuando se calienta el circonio por un ajuste con boca, meterlo al horno con el programa indicado, lo refuerzo nuevamente. Aquí vamos por partes, dependiendo del circonio que estemos hablando. Si estamos hablando de un circonio de vieja generación, estamos hablando de 5 molar de itrio, es si una vez que uno hace el desgaste por la inestabilidad de la estructura cristalina del circonio, lo que se recomendaba era agarrar esa corona y meterlo a un ciclo de lo que nosotros llamamos de estabilización del circonio o de reestabilización del circonio. Los nuevos circonios, que ya son 3Y molar de itrio, teóricamente tienen su matriz cristalina principalmente cúbica, y este cúbico no se convierte ni en tetragonal ni en monoclínico a lo largo de su manipulación, y ya esto no sería necesario. Entonces simplemente preguntar a su laboratorio, que en el caso suyo propio. Entonces decir, bueno, yo utilizo tal marca. Normalmente, no he visto todavía el día de hoy ningún circonio que diga, nosotros somos 5Y molar o somos tanto. Yo lo relaciono con sus resistencias. Cuando tienen resistencia similar al IMAX, probablemente sea 3Y, y cuando tienen resistencias similares al circonio clásico, pues son 5Y, pero si no, uno manda un mensaje. Parece que esas son todas las preguntas por ahora. Nada más, pues, un abrazo a Daniel Cifuentes Segura, mi sobrino, te amo. Espero que estés disfrutando la charla. José Vargas Zulate, dice, Mae, y al que me encanta el Mae. Y al sinterizar porcelana de vinil sobre núcleo de circonio, ¿cómo se maneja el proceso de enfriado si el coeficiente de fusión térmica entre los dos es tan grande a nivel de laboratorio? Dos cosas. Uno, la porcelana tiene que tener el coeficiente de expansión térmica adecuada para que sea compatible. Y dos, tenés que tener claro que el ciclo de enfriamiento tiene que ser un ciclo adecuado. No puedes acelerar. Si vos ves las instrucciones, por ejemplo, de la Vita, de la MM9 o de la porcelana de Ivoclar, tienen un ciclo de enfriamiento de ese circonio muy diferente al el enfriamiento clásico de metal porcelana. Entonces, sígalo, by the book. Gabriela Mojica. Hola, Gaby. Un abrazo. Sí, a mí también me encantó la foto con el negro, que ya no es negro. Listo, yo creo que estoy terminando. No tengo nada más que responder. He respondido 35 preguntas en estos momentos. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, con todo el gusto del mundo, este es el momento para hacerlo. No sé si la gente de Plenos está por allá, por ahí. Me dejaron botado. No, está José, pura vida. José, vos con tu experiencia en laboratorio y pues todo lo que haces. Bueno, por cierto, José es uno de los líderes de opinión a nivel latinoamericano de Ivoclar. Entonces, crean que si en algún momento tienen una duda con respecto a materiales y cómo se comportan, los materiales que José usa y que enseña a utilizar son increíbles. Así que, pues, ya saben. José, vos, algo que tengas que agregarme. Creo que hay Bueno, 2 preguntas más, nada más, si no me equivoco. okay, No. dale, dale. No era pregunta, nada más una amiga, Irene, la doctora Irene Arias, una amiga, una colega con quien que refiere varios de sus pacientes conmigo en la parte de implantes. Pues un abrazo a su madre, a su familia, y que espero que todo el mundo esté bien. Un abrazo, doña Flor. Ahora sí, José. Bueno, nada más, creo que tal vez, no sé qué opinas, si nos das una breve explicación, que yo normalmente sé que lo explicas muy bien, el tema este de los diferentes tipos de circonios que tenemos en este momento, con 3 y 5 partes
itrio en el tema principalmente del cuidado de que si se arenan, que si no se arenan, que si se vuelven a fase Ok, monoquímica, claro. porque yo sé que es algo que también se ha hablado mucho, pero en mi experiencia sí me dice que todavía hay muchas personas que tienen ese bache de información Ok, y yo pido disculpas por no haberlo mencionado en su momento, porque tal vez asumí que era algo que ya se había conversado. Vamos a ver, ¿se acuerdan esta diapositiva? Y perdón que me devuelva mientras hablo. Eh, Desde el punto de vista de circonio hemos tenido generaciones, con óxido de circonio, con magnesio, sin magnesio, todos los que ustedes gusten. Pero a la hora de la hora, hoy por hoy, lo que hacemos es que al circonio le agregamos itrio para que dentro de su proceso de manufactura se estabilice de forma cristalina. El circonio tiene tres fases cristalinas. Tiene la fase tetragonal, que es muy, muy resistente, o que le da su resistencia, pero sus características ópticas, como vimos en una diapositiva, no son las mejores. Tiene su fase cristalina cúbica, que tiene una resistencia adecuada o confiere al circonio una serie de resistencia mecánica adecuada. Y tenemos la monoclínica, que la monoclínica es la fase cristalina culpable de que el circonio se fracture principalmente. Y de nuevo, estoy sobre simplificando los conceptos de circonio. Entonces, hoy por hoy, la estabilizado con... Aquí estoy. Creo que es la que sigue. Aquí está. Listo. Hoy por hoy, cuando tenemos circonio, popularmente lo llamamos más fácil, lo llamamos de primera generación y de segunda generación. La primera generación es la que tiene itrio en 3 molar. Entonces, esa cantidad de itrio lo que permite es que durante su proceso de fabricación del circonio y con todas las indicaciones que correspondan, vamos a tener un circonio que una vez que lo sintericemos, va a tener una estructura cristalina principalmente cúbica. Y sabemos porque los estudios, y en esto el doctor McLaren ha publicado información importante y nos lo ha compartido a nosotros los odontólogos, que este cúbico no es tan crítico o no tiende a convertirse en monoclínico y no puede convertirse en tetragonal tampoco durante su manipulación. Entonces, si tenemos estabilizado de alguna forma que tenemos más cúbico, ya hoy no tenemos que preocuparnos. En el pasado, cuando agregábamos itrio por la forma en que se agregaba, se estabilizaba de forma tetragonal. Y esta estabilización cristalina tetragonal era muy frágil, llamémoslo de esa forma, muy delicada. Entonces, el calor, la manipulación, la vibración y demás producían que ese cristal tetragonal se convirtiera en un cristal monoclínico. Y ese cristal monoclínico terminaba produciendo el fracaso de las restauraciones. Entonces, hoy por hoy, lo que estamos utilizando en un porcentaje importante de los casos es más bien un circonio que tiene su mayor cantidad de estructura cristalina en forma cúbica. Eso es lo que se está buscando. También con la ventaja, esto es hablando de resistencia, pero desde el punto de vista clínico, podríamos hablar de que el circonio cúbico pues, es más translúcido. Y es aquí donde tenemos un problema en el mercado de conceptos o de forma mercadear, porque por ejemplo Noritake tiene una serie de nombres muy confusos. Tiene el super translucent y el hype super translucent y el mega recontra rearchi retranslucent y produce confusión. En el Argen que utilizo yo, por ejemplo, ellos tienen el aesthetic, que se puede utilizar incluso para puentes posteriores, pero es aesthetic, ¿ok? Y está el anterior, que es más estético que el aesthetic, que se utiliza para coronas individuales o coronas anteriores. Entonces, ese concepto de translucidez es algo genera mucha confusión, sobre todo en los nombres que el mercado ha decidido ponerle a los diferentes circonios que existen. No sé si respondí tu pregunta, José. sí, sí, no, no, claro, claro, súper bien, porque esa parte de hacer un poco de énfasis en eso me parece importante. Ahora, tengo, ¿cómo catalogarías Hola, mi específicamente amor. estos nuevos circonios que tenemos en el mercado en este momento? Por ejemplo, que mezclan diferentes tipos de circonio dentro de un mismo bloque de circonio, porque si Me estamos parece hablando, brillante. ¿ah? Me parece brillante. O sea, ¿dónde catalogamos esto? Porque si O estamos sea, hablando teóricamente me parece brillante. Les presento a mi hijo, que viene llegando con mi esposa. Este es el negro. Como que no le gusta. Ya, mi amor, papi está aquí trabajando un ratito.
Ok, anda, muy bello. Gracias, mi amor. Perdón, pero es que la familia está primero. Sí, claro, 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 Sí, o claro. sea, yo Total. hasta con pacientes, la única forma que me detengo es cuando mi esposa me llama o cuando mi madre me llama o con familia. Y primero lo primero. Pero bueno, teóricamente, porque no he visto estudios de la literatura, estudios científicos, me parece brillante, porque compensas la debilidad de uno con la fortaleza del otro. De nuevo, teóricamente, no he visto su comportamiento clínico, no he visto el manejo en el laboratorio, no he visto los cuidados en los procesos de sinterizado. Por ejemplo, hoy no hablamos mucho acerca de los diferentes ciclos que existen para sinterizar circonio. Eso no lo hablamos, pero hay que tener cuidado con eso por un asunto de resistencia y opacidad. Yo quisiera que si alguien se fuera de esta charla, tuviera claro que tiene que llamar al laboratorio apenas volvamos a la relativa normalidad y preguntar, bueno, coño, suave, ¿qué circonio estamos usando? ¿Cuál es la marca? ¿Qué tipo de circonio es? ¿Cuál es su resistencia? Los protocolos de adhesión no deberían preguntárselos al técnico dental, ese es mi criterio, pero el técnico dental, gente como vos que está muy de la mano con nosotros, pues no hay nada cuesta tenerlos a mano y conocerlos y poder ser entes multiplicadores de conocimiento, porque hoy por hoy tenemos que tener claro que no hay nada que funcione mejor en la vida que el trabajo sinérgico entre colegas odontólogos y colegas técnicos dentales. Eh, a mí me preocupa también un poco que la gente no sepa la guía de colores que utiliza con la porcelana feldspática. O sea, hay una serie de preguntas, pero las que se debería hacer es qué circonio estás usando, cómo lo manejo y si es cúbico o si es tetragonal principalmente. Y la forma más fácil hoy de preguntar es circonio primera o de segunda generación. Sí, claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Información muy, muy importante y relevante de tomar en consideración. Y la verdad es que eso solo se logra cuando existe un canal estrecho de comunicación clínica-laboratorio. Y bueno, importante de esto es manejar los mismos conceptos, tanto en la clínica como en el laboratorio, y lograr hablar un mismo idioma y saber o sea, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y cuáles son los materiales específicamente que estamos utilizando. Me parece completamente Sí, necesario yo, en este momento. para concluir ya, porque no veo más preguntas, nada más pues un saludo a la doctora Borda desde Colombia, un abrazo, pues muchos éxitos en su residencia. Tengo entendido que está rodeada de gente maravillosa a nivel sentimental y a nivel profesional. Un saludo al doctor Elías Meneses en Cartago, el doc, puña, una persona que yo admiro muchísimo. Tengo pocas oportunidades de hablar con él, pero genial. Y la doctora Viadel, otra vez desde España, dice que marcas como Cetroprime de Buclar o Proteus Circonsan merecen el precio que tienen respecto a su calidad. Voy de nuevo porque creo que leí la pregunta muy rápido. Que si yo creo que marcas como Prime de Buclar o el Proteus de Circonsan merecen el precio que tienen con respecto a su calidad, les soy muy honesto. Cuando nosotros fundamos nuestro laboratorio, nosotros utilizábamos una marca circonio que se llamaba Wieland. La Wieland fue comprada por Ivoclar. Wieland, o bueno, o Ivoclar es una excelente marca. No tengo duda alguna que sea un excelente marca. O sea, estamos hablando de top, estamos hablando de carros de lujo, que por lo menos en este lado del charco hablamos de cuatro principalmente. O sea, Audi, Mercedes, BMW eh, eh, y Lexus, más o menos estamos hablando de ese tipo de circonio con el Divoclar. Con el de Circonsan tengo la particularidad que nunca lo he utilizado porque pues es un sistema relativamente cerrado y no soy fanático de los sistemas cerrados de CAD/CAM. Entonces, cualquier cosa que le diga sería muy injusto con la marca al no conocerla y no darle tanta importancia a nivel de literatura desde mi perspectiva. Yo cuando veo que hay cosas de Circonsan, normalmente lo desecho porque no me sirve para tomar decisiones propias porque es muy difícil extrapolarlo. Eh, la doctora Juanita Monge, en puentes, ¿cuántos pónticos máximos entre pilares? Dependiendo del tipo de circonio que está utilizando, pero normalmente la recomendación es solo uno, si estamos hablando de puentes dentro soportados. Esa es la recomendación y lo importante es que esta pregunta se responde principalmente por el fabricante. Eh, Cuando hablamos de metal porcelana, no importa si el metal era de Abego o si el metal era de Argen, metal era metal. Entonces no había tanto problema y estamos pensando más en el soporte de los dientes. Cuando estamos hablando de circonio, puña, hay tantas marcas de circonio, hay tantas molaridades, hay tantas circunstancias, hay tantas opacidades. Entonces,
conocer todas las marcas o conocer todo lo que existe en odontología es muy difícil. Intentamos, con la información que tenemos, extrapolarlo a las otras marcas. A mí una bendición fue que cuando el doctor Mark Clark empezó a hacer investigación con Argen, por ejemplo, que es el circonio que utilizo yo. Pero de nuevo, la recomendación es utilicen marcas reconocidas, no utilicen marcas made in China que ni siquiera saben de dónde vienen ni nada por el estilo. Desconfíen de eso. Existe una regla en la vida que es no se ponga en la boca nada, no le pongan a sus pacientes en la boca nada que ustedes no se pondrían. Y no es una mala recomendación. Muchas gracias. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. De verdad que un gusto que hayamos compartido pantalla con usted el día de hoy. Y pues sí, obviamente, como siempre, tanto conocimiento en todo este tema del circonio que termina siendo pues mucha información realmente la Sí, que... sí, José, más bien yo de parte no conozco a todos los panelistas tuyos, lastimosamente, conozco a los locales, pero cuando digo locales, de los de Costa Rica, la iniciativa es una linda iniciativa, vos siempre has sido líder en ese sentido, muchísimas gracias. Y nada más, solo para terminar, porque sé que tengo familia, yo soy ecuatoriano, tengo familia en Ecuador viéndome el día de hoy, yo tengo doble nacionalidad, soy ecuatoriano y costarricense, pero soy primero ecuatoriano y dedicarle la charla el día de hoy al pueblo ecuatoriano. Están pasándola mal mis coterráneos y puña, duele ver lo que está sucediendo por allá. Y ojalá que eso sirva de aprendizaje para otros. Y digo otros, digo otros países y voy a hablar de Costa Rica, que sepan que eso puede llegar a suceder si no nos quedamos en casa, si no nos quedamos quietitos y tranquilos. Así que por favor, cuídense y cuiden a los suyos y cuiden a los míos quedándose en casa. Por favor, que Dios los bendiga y que tengan feliz tarde. Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Por allá, José. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes un día más. Vamos a estar mañana, nada más así rápidamente. Les recuerdo que mañana tenemos dos charlas, una a las 11 de la mañana, otra a las 3 de la tarde. Vamos a ver, mañana nos toca con el... Creo que está el hoy, ¿no? Sí, está Eloy Mora a las 3 de la tarde. Vamos a ver qué se me hizo aquí. Fabricación avanzada de restauraciones temporales con Eloy Mora a las 3 de la tarde. Y tenemos al técnico dental August Bruguera de España. Con August Bruguera específicamente vamos a tener un conversatorio. Va a ser un diálogo abierto de preguntas y respuestas, claramente, donde la idea es y la dinámica que vamos a manejar mañana es que ustedes puedan pues formular las preguntas o cosas y temas específicos que quieran saber con respecto a cerámicas, cómo manejar y abordar algunos casos, principalmente en la parte estética, que es un maestro realmente a nivel mundial manejando todo lo que es la estética en cerámica, el señor August Bruguera. Entonces, mañana a las 11 de la mañana, específicamente vamos a estar con él. Todos súper invitados cordialmente. Y pues por el día de hoy sería solo eso. Nuevamente, Daniel, te agradezco de corazón. Muchísimas gracias y a todos los que estuvieron acompañándonos también y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, feliz tarde. Chao, chao.